En los personajes que nosotros podemos encontrar que clasifican o entran dentro de lo que es esta parte de la subversión clásica, están personajes como lo que serían Caperucita Roja, Wendy. Particularmente el caso de Wendy creo que es un excelente ejemplo para retratar a dónde va esto de la subversión clásica. Más que nada porque si alguna vez has leído el libro o te has acercado a las diferentes adaptaciones que se han hecho del mismo, te vas a dar cuenta de que a pesar de que Wendy junto con sus hermanos viajan lo que es al país de nunca jamás, ella sigue atada de alguna forma a los roles de género que se nos imponen a las mujeres. Se comporta como una madre, hace cosas que las madres hacen como limpiar, remendar la ropa de los niños perdidos, etc. Cosas que sus hermanos no necesariamente hacen. De hecho, ellos son tratados como otros niños perdidos y incluso hay un momento en donde Michael, el más pequeño, empieza a olvidar a su propia madre y confunde a Wendy con ella, ¿no? También tenemos algunos personajes que son un poco más modernos, por decirlo de alguna forma, como serían Mérida o Mulan de las populares películas de Disney. Mulan particularmente es un personaje que tú pensarías que no entra dentro de la subversión clásica, pero sí lo hace. Porque a pesar de que haber liberado a China, de haber sido una guerrera excepcional, una estratega sumamente inteligente, vuelve a casa. Vuelve a casa y a pesar de que sus padres están orgullosos de ella, que su padre la acepta tal y como es, sigue volviendo a lo que es a su hogar. No importa lo que haya hecho allá, ella regresa a casa. ¿Por qué? Porque ese es el papel que a ella le toca. Sí, claro, vivió su aventura, sí, claro, tuvo lo que es estos momentos de brillantez, pero es una mujer, por lo tanto, tiene que regresar a casa. Esto ya no sucede con algunos personajes que podríamos decir que entran dentro de la subversión transgresiva. En estos ya encontramos algunos personajes de historias no tan conocidas y de otros que sí son un poquito más conocidos, como es el caso, por ejemplo, de Sara, que es la personaje principal de un libro llamado Caperucita en Manhattan. Es un retelling de la historia clásica de Caperucita, con la diferencia de que en este libro Sara no regresa a casa. De hecho, la historia termina en Sara yendo al submundo, que es un mundo que se encuentra en las alcantarillas de Nueva York, y antes de entrar a este submundo, Sara tiene la particular de que a ella le encanta inventar palabras, inventa una palabra y entra lo que es este nuevo mundo, una especie de ida a lo que es el país de las maravillas, ¿no? Una especie de conexión entre ella y Alicia, que Alicia también, por ejemplo, entraría a la subversión clásica, ya que al final despierta del sueño. También tenemos en la subversión transgresiva a Robin y Maeve de la película de Wolf Walkers. Son dos niñas que son las protagonistas de esta historia, en la que al final de todas sus aventuras, de todo lo que tuvieron que vivir, ambas reúnen a sus familias y deciden salir de lo que es lo que podría ser para ellas su mundo ordinario. Dejan la ciudad, se alejan completamente y deciden crear lo que es un nuevo hogar, un nuevo mundo en un lugar diferente y completamente alejado de lo que ellas conocían, ¿no? También tenemos lo que es a Soledad, de un libro llamado Loba. Este personaje en particular, el personaje de Soledad, tiene un giro bien interesante al final, porque igual, ella es una princesa que en algún momento ella deseaba gobernar, pero después se da cuenta que no deseaba gobernar porque eso era algo que ella quería, sino porque era algo que ella necesitaba. Su padre no tenía lo que es herederos varones, entonces de alguna forma ella pensaba que tenía que demostrar que era digna de ser la hija del lobo, de ser la hija del rey, y al final de la historia se da cuenta que uno, eso no es lo que ella quiere, y dos, no es lo que ella necesita. Al final deja el reino, termina el linaje de los lobos con ella, y ella se convierte en la dama del unicornio y se va de lo que es el reino. Se va para no regresar jamás, y sin embargo, para ella es el mejor final que pudo haber tenido este libro, ¿no? También tenemos a otro personaje que, si bien en su primera adaptación no rompe con lo de su versión clásica, sí lo hace en su segundo regreso, que sería en la segunda película, que es Elsa de Frozen. De alguna forma, en la primera película ella regresa, se convierte en la reina, empieza a gobernar, pero en la segunda entrega, en la segunda película, se da cuenta, igual que Soledad, que no es lo que ella quiere, no es lo que ella necesita, y al final decide dejar de lado todo eso
para entonces perseguir lo que es su destino en la naturaleza, en la parte salvaje del mundo. En esta parte, pues bueno, algunos personajes, como podemos notar, conservan lo que es este regreso a casa, esta curación de la rebeldía, mientras que otros, por el contrario, unos más actuales, empiezan a abrazar esa rebeldía y a hacerla parte de ellos, empiezan a utilizarla para lo que es revolucionar sus propios mundos. Y en caso de que el mundo no pueda ser cambiado por alguna razón, entonces ellos deciden crear su propio mundo a partir de sus vivencias. En este sentido, es importante que empecemos a hablar de esta subversión transgresiva, particularmente con nuestras niñas, porque entonces podemos enseñarles que la rebeldía no es algo que se tiene que curar, no es algo que debe de dar miedo, al contrario, es algo que les va a permitir conocerse mejor a ellas mismas, conocer a los demás, conocer nuevas formas de ver el mundo y si más adelante ellas deciden que quieren regresar a casa, puedan hacerlo sin sentir la culpa de que entonces todo lo que se aprendió allá afuera no tiene cabida aquí. Por el contrario, todo eso que se aprendió afuera pueden ellas utilizarlo para crear una nueva realidad dentro del mundo ordinario del que vienen, sin rechazar de dónde son, pero tampoco rechazando lo nuevo que han aprendido. Por el contrario también, si ellas deciden que su destino está afuera, está en la naturaleza, está en lo salvaje, entonces ellas pueden tomar la decisión de seguir adelante, de no regresar a casa y tampoco sentir que están cortando algo que no debería de ser cortado, sino que más bien ellas están avanzando hacia lo que es mejor para ellas mismas y van a verlo a través de estos personajes. Hablamos de personajes femeninos dentro de esta nueva transgresión a la subversión, no porque los anteriores sean malos, no, al fin y al cabo responden a una cuestión cultural diferente a la que actualmente vivimos, sino para que ellas sepan que existen versiones alternativas, existen lecturas alternativas de otro tipo de personajes que pueden resonar mejor con ellas, y eso está bien. Podríamos seguir hablando sobre diferentes tipos de personajes y cómo estos impactan lo que sea en la mente de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente quiero finalizar con esta idea. Lo salvaje, de alguna forma, siempre se ha relacionado con la figura femenina y de alguna forma también se nos ha coartado mucho este llamado a lo que es lo desconocido, a lo salvaje. Creo que ya es tiempo de que lo retomemos y no solo lo retomemos, sino que no lo soltemos. Es importante que las niñas que vienen detrás de nosotros sepan que hay maneras diferentes de ver el mundo y que si ellas deciden que una u otra es mejor para ellas, está bien. No tienen por qué curarse de una rebeldía cuando la rebeldía no es una enfermedad, es una nueva manera de construir el mundo.